Hola, sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CSIC de Cine, el cine de verano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy despedimos la cuarta edición de este ciclo que hemos podido disfrutar tanto en Barcelona como en Madrid. En Barcelona hemos estado en un lugar muy especial, que es la terraza del Instituto de Ciencias del Mar, que está frente a la playa de la Barceloneta. Y aquí en Madrid también estamos en un lugar emblemático y especial, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, a cuyos trabajadores y a cuya dirección estamos muy agradecidos por la gran acogida que nos están brindando. Bueno, hoy vamos a despedir esta cuarta edición con el 47. Esta es una película, una película que se alzó con 5 premios Goya, como bien sabéis, incluido el de Mejor Película. Y es también una película que ha visto pues, muchísima gente y seguramente buena parte de los aquí presentes la habréis visto y la habréis disfrutado. Más de 625.000 personas fueron al cine a verla, lo cual es una cifra bastante importante. Como dato curioso, señalar que el 47 es la película con diálogos en catalán más vista del cine español. También tiene diálogos en castellano, pero como tiene más diálogos en catalán, pues por eso se considera así. Bueno, los protagonistas y las protagonistas del 47 son los vecinos y las vecinas de Torre Baró, un barrio de la periferia de Barcelona que tuvieron que levantar prácticamente con sus propias manos en la década de los 60 y 70. Y es un barrio también, pues como muestra la película, con grandes carencias en cuanto a vivienda, en cuanto a infraestructura, en cuanto al transporte urbano. La historia que cuenta la película en realidad es la historia de muchos españoles de la época. El Instituto Nacional de Estadística ha calculado que solo en la década de los años 60 más de 3 millones de personas emigraron del campo a la ciudad. Es decir, gente que dejó su pueblo, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y otros lugares de España para venir a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Esta es una historia, por tanto, de la que nos puede hablar mucha gente, que muchos conocemos, y en la que quizá pues, mucha gente tiene algo que decir. Por eso, en este caso, no queríamos solo hablar con 2 especialistas del CSIC que saben mucho de urbanismo y de ciudad, sino también con un destacado activista y dirigente vecinal de Madrid. Así que os presento a las personas que nos van a acompañar y con las que vamos a comentar esta película. El primero de ellos es Pepe Molina. Pepe Molina es un histórico militante vecinal de Vallecas. También fue vicepresidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y actualmente es presidente de la Asociación de Vecinos Palomera Sureste, si no lo digo mal. Pepe también es autor de varios libros, incluido Vallecas en lucha, que es un libro en el que, entre otras muchas cosas, se relata el rapto del autobús 57 por vecinos de la colonia, de la colonia San Agustín en 1991. Una historia que, como os imaginaréis, pues tiene bastante que ver con la historia que vamos a ver en el 57. Bueno, junto a Pepe tenemos a Isabel Gutiérrez Sánchez. Ella es investigadora del CSIC en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. Es también arquitecta y antropóloga. Y ella estudia los imaginarios y los procesos colectivos que sostienen la vida y los cuidados en ciudades como Atenas, Madrid o Londres. Y a su lado está Fernando Martín Consuegra, que es arquitecto en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC. Allí él estudia la eficiencia energética de nuestras viviendas, muchas de las cuales fueron construidas en la época que relata la película. Y desde allí también pues, colabora con el ayuntamiento haciendo propuestas para la descarbonización de nuestras viviendas. Bueno, esta persona que tenéis aquí, yo mismo soy Eduardo Actis,
Soy responsable de comunicación de un sitio que tiene un nombre, una unidad del CSIC que tiene un nombre muy largo, la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana. Quedaros simplemente con que somos CSIC Divulga en redes sociales y somos una unidad muy molona. ¿Por qué? Pues porque hacemos todo tipo de eventos y de iniciativas para estrechar lazos entre ciencia y sociedad. Una de esas iniciativas es esta, ¿no? Mi rol aquí va a ser el de moderar este coloquio que lo vamos a extender hasta las 9:15, no más, porque luego queremos ver la película, y un coloquio en el que también os queremos dar voz. En la medida que el tiempo nos lo permita, pues os iremos cediendo la palabra para que podáis intervenir, hacer preguntas, siempre breves, obviamente, pero la idea es eso, que participemos. Tened en cuenta una cosa muy importante: esta sesión va a ser grabada y se van a tomar fotografías. Por lo tanto, si no queréis que luego dentro de unos días se os vea en YouTube, pues os tendréis que abstener de hacer preguntas. Bueno, vamos al lío, al debate. Hemos planteado este coloquio en dos grandes partes. En la primera lo que queremos hacer es darle un poco de contexto a la película y tratar de entender mejor qué pasó en las ciudades españolas entre los años 40 y 70 del pasado siglo. Y en la segunda parte lo que queremos hacer es acercarnos al presente y traer algunas de las preguntas que suscita la película a este momento, ¿no? Y tratar de preguntarnos por la situación de la vivienda, del transporte, de las infraestructuras y de la vida en común en las ciudades españolas hoy, ahora mismo. Es bastante ambicioso el programa, así que veremos hasta dónde llegamos. Bueno, pues nada, la primera pregunta es para Pepe. Los nuevos barrios que surgieron con la llegada de los inmigrantes en los años 60-70, que no fueron solo barrios nuevos que surgieron, también fueron barrios que transformaron drásticamente su fisonomía, fueron llamados barrios de aluvión. Lo que te queríamos preguntar, Pepe, es ¿en todas las ciudades hay algún barrio de este tipo, o muchos barrios de este tipo? Vallecas, Orcasitas en Madrid, Torrebarro en Barcelona, los barrios altos de Bilbao. A grandes rasgos, ¿qué grandes carencias crees que presentaban estas zonas urbanas? Y sin hacer spoiler, si crees que estas carencias están bien representadas en la película que vamos a ver. Pues evidentemente el problema que tenía la gente que venía de los años 50, 60, fundamentalmente hasta 70, de los pueblos que venían de la miseria de los pueblos de toda España, sobre todo de Andalucía, de Extremadura o de Castilla-La Mancha, pues era que no había viviendas en el centro de Madrid, no había viviendas en los alrededores de Madrid, se tenían que ir al campo, que es lo que se encontraban. Campo, fundamentalmente de trigo, de cebada, de centeno, de garbanzos en muchos sitios, en el caso de Vallecas, que era propietario de gente, pues, gente con dinero o algunas inmobiliarias que ya habían adquirido esos terrenos. Inmediatamente lo que hacían era comprar un terrenito a una peseta, 1,50 al metro cuadrado, y a partir de ahí, una peseta 1,50 de esa época, evidentemente. A partir de ahí pues, se empezaban a levantar la casa de un día para otro, por la noche fundamentalmente, porque el día siguiente, si no estaba tapiada, se la había tirar el servicio de la Guardia Civil o de esa policía que había medio urbana en esos momentos. Eran barrios de barro, no había calles, era sin asfalto, no había luz, no había agua, las casas se construían con pozo negro. Yo recuerdo en Vallecas, en los años 68, 70 todavía, la gente con carburo, es eso que utilizaban los mineros de Asturias, lo que utilizaban los mineros de Asturias o de León para iluminarse. Eran unas lamparillas que olían malísimamente, olían de asco, y que las calles impregnaban el olor a las calles del barrio de Vallecas. Sin luz, sin agua, sin ningún equipamiento, no había colegios, no había escuelas infantiles, pues, por supuesto, eso es ni hablarlo en ese momento. Se hablaba de guarderías en ese momento. No había centros de salud, por supuesto, ninguno, no había nada de nada, no había ni comercios, no había nada. La gente empezó a hacer vida y empezó a crear a cubrir sus propias necesidades. Uno que era zapatero empezaba a arreglar los zapatos, uno que conocía el gremio de las tabernas, abría una taberna pequeña en un cuartucho de 4 metros cuadrados. Una modista empezaba a dar sus servicios
el pan que se traía de Tahonas del centro se vendían en Vallecas. Fijaros que Vallecas en el siglo XVI y XVII había sido abastecedor de pan de Madrid, a la corte también. Bueno, pues efectivamente en ese momento lo que se hacía era pues, mal cubrir. De hecho, que en el 68, cuando salieron los primeros planes parciales en Vallecas que pretendían desalojar a la gente, empezaron a decir que era una población extraña y difícil de erradicar, textualmente, con lo cual se revolucionó la gente y empezó a revolucionarse, movilizándose, organizándose. Bueno, esto sería otra película. Evidentemente la película del 47 sí recoge esa realidad, que se daba en Andalucía, se daba en Sevilla, se daba en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Cataluña, por supuesto, en Barcelona fundamentalmente. Pues era una realidad que se repetía en todos los sitios. Malvivir, sin recursos, sin medios y con muchísimos problemas. O sea, la carencia de todo, reconstruida con esfuerzos por parte de la gente al cabo del tiempo. Fernando, tú has estudiado las viviendas que se construyeron en esos barrios. ¿Eran todas autoconstruidas, como las que vemos en el 47? Bueno, la película está muy bien que haya este tipo de documentos porque se trata de un periodo histórico de la producción de la ciudad que está muy poco estudiado y muy poco recogido, hay muy poca documentación. Pero, entonces, en el caso de Madrid, pues sí que sabemos que todo el cinturón sur y este de la ciudad fue invadido, ¿no?, por esta población que venía del campo, ¿no?, de las zonas rurales, y bueno, pues encuentran pues, un cinturón verde que tenía reservado el Plan General de Urbanismo de Madrid, en el cual pues, algunos ocupan estos terrenos de manera ilegal, otros compran unas pequeñas parcelas, los que serían propietarios. Entonces, la realidad es que se producen muchísimas situaciones muy complejas y muy diferenciadas, ¿no? Hay desde en los poblados de autoconstrucción, de esta gente que llegaba, había los poblados que se llaman los barrios, lo que llamaron los barrios pueblo. Hay un estudio de Tomás Villasante con un equipo de arquitectos, urbanistas y sociólogos que se llama Retrato de chabolista en piso, que narra todos estos asentamientos, los estudia y los clasifica. Entonces, en los barrios de construcción pues había todas estas zonas de inmigrantes de las zonas rurales que sí que tenían una cierta capacidad de asociación y de colaboración y de trabajo en grupo, ¿no? Y eso lo narra muy bien la película que veréis ahora, en cómo se organizan para poder, en equipo, poder dar solución a este problema de la vivienda. Entonces, estos barrios chabolistas es donde surgen estos movimientos vecinales, porque eran gente que se conocía, que venía del pueblo, pues después venía su hermano, después se traía la familia, y sí que había unos ciertos vínculos sociales que permiten que se estructure este movimiento vecinal, ¿no? Luego también en los poblados de autoconstrucción hay lo que llaman los poblados margen, que eran ya pues, poblados pues, de minorías étnicas o de personas con trabajos muy poco cualificados o expulsados de la ciudad, que tenían problemas sociales mucho más graves, ¿no? Y bueno, pues ambos se hacían con materiales muy baratos, de manera muy precipitada, las casas no tenían cimientos, los techos eran de uralita, con lo cual tenían amianto y pues tenían materiales tóxicos, ¿no? Entonces pues tenían muchos problemas. Y luego, por otra parte, también todo este cinturón, el régimen franquista intenta hacer una política pública de vivienda, pues que lo llaman, pues, en este estudio le llaman el chabolismo oficial, ¿no? Entonces, se produjeron muchas promociones de vivienda que pretendían que iban a ser viviendas temporales que luego serían sustituidas, pero que finalmente acabaron siendo viviendas permanentes, como fueron los poblados mínimos, las unidades vecinales de absorción del chabolismo, y bueno, pues esos competían en cutrerío y en mala calidad de la construcción con las propias viviendas, las casas bajas, ¿no?, de
de las zonas autoconstruidas. Y luego había también algunos desarrollos urbanísticos un poco más cuidados, que eran los poblados dirigidos, ¿no? Que algunos de ellos todavía siguen a día de hoy y que bueno, pues eran para funcionarios de bajo rango, eran gente pues un poco pues como los estanqueros que les daban el estanco a modo de agradecimiento. Entonces, en estos barrios pues el movimiento vecinal tardó mucho más en surgir porque pues, bueno, pues en cierto modo estaban agradecidos al régimen, ¿no? Entonces, es principalmente en estos barrios de autoconstrucción donde se produce este movimiento por el derecho a la ciudad, ¿no? Bueno, precisamente de eso le queríamos preguntar a Isabel. En estos barrios autoconstruidos, ¿cómo se organizaba la vida en común? Pues en estos barrios de Lubión, donde faltaban tantas cosas, realmente la vida común se sostenía en base a redes de apoyo mutuo muy potentes. No había guarderías, no había centros comunitarios, no había ambulatorios, entonces fueron las propias vecinas y vecinos que se organizaron para inventar soluciones a estas carencias. En barrios como Vallecas o San Blas en Madrid, Torrebaró y El Carmel en Barcelona, surgieron guarderías gestionadas por las propias madres y que organizaron en algunos locales que estaban vacíos o en parroquias. En otros lados también se organizaron consultorios improvisados donde médicos jóvenes comprometidos pues, atendían a la gente de forma gratuita. Y luego, también lo ha mencionado Pepe, era muy común el trabajo comunitario. Por ejemplo, en Entrevías y en Villaverde, los vecinos organizaban jornadas de trabajo colectivo pues, para canalizar agua, para abrir calles, para decentar solares y hacer pequeños espacios de encuentro, pequeñas plazas. Y bueno, esto lo cuenta muy bien el sociólogo Manuel Castells en el libro La ciudad de las masas, donde reflexiona y explica muy bien cómo, pues eso, ante la falta de recursos urbanos, surgió una organización vecinal espontánea que va a ser, como dice Fernando, germen de luego el movimiento vecinal de la transición y la democracia. Y luego quizás ya por mencionar, pues en el día a día, en lo cotidiano, donde las mujeres tenían un rol fundamental y muchas, era muy común que se organizasen para cocinar de manera colectiva, para cuidar los niños, mientras las otras trabajaban en el mercado laboral. O sea que sí, todo esto generó, bueno, lo que vamos a hablar ahora un poco, una cultura comunitaria muy sólida, basada en la confianza, basada en la solidaridad, que va a dar lugar de donde van a nacer los movimientos vecinales. Todo esto se ve de alguna manera reflejado en la película y también se ve reflejado el movimiento vecinal. Hay que recordar que está todavía Franco en el poder, entonces le queríamos preguntar a Pepe ¿cómo se monta una asociación de vecinos en plena dictadura? Pues anteriormente existían unas cosas que se llamaban asociaciones del movimiento, que eran asociaciones de cabezas de familia, que es las que radicaban, las que funcionaban en estos barrios más o menos hechos por el franquismo, de las uvas, los poblados mínimos, etc. Ahí en Vallecas había un poblado mínimo que tenía una escultura de José Antonio en medio de la plaza, que hubo un nodo por ahí que recuperamos no hace mucho, de inauguración de ese centro, vamos, de esa escultura. Y fue en el año 64 una ocurrencia de Fraga que intentó liberalizar un poco las formas y creó una ley de asociaciones que dio resquicios. Se crearon en torno a esa ley de asociaciones una serie de asociaciones culturales, de consumo, de mujeres también, etcétera. Y en el 68, a partir de esto que he comentado antes del plan parcial de edificación abiertas en Puente de Vallecas, en Palomeras Bajas se creó la primera asociación de vecinos de Madrid, por supuesto, y de muchas partes de España, porque los catalanes y los vascos dicen que fueron ellos los primeros, pero bueno, es una disputa que sigue por ahí funcionando. Pero vamos, ya sabemos que en Madrid la primera asociación de vecinos fue en Palomeras Bajas. Fue una reunión de vecinos donde había gente que no estaba fichada por el régimen, es decir, que no tenía ningún delito político, era gente de iglesia, era gente de partidos políticos sin identificar, gente voluntariosa que quería trabajar, gente que empezaba a conocer el movimiento sindical organizado y en ese sentido pues fue creando organización que se reunía siempre gracias a las iglesias en las parroquias.
El único sitio donde te podías reunir era en una parroquia para organizar cualquier asamblea de vecinos. Había que pedir permiso a la policía, había que reunirse indicando qué ibas a hablar, quién iba a hablar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues hubo muchas situaciones de represión, pero vamos, todo eso se fue superando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y se fue construyendo barrio, ambiente, ciudad, relaciones. Cuando había un teleclub, se creó un teleclub. Cuando el cura montaba y cogía una cámara de 18, se proyectaba cine o cineclub. Había una forma de una convivencia que te permitía crear organización de calle. Yo fui delegado de calle de Palomeras Bajas durante un tiempo. Y entonces te permitía conectar diariamente con los vecinos, con los problemas que tenía cada vecino, si había que resolver alguna cuestión en directo, si había algún problema de su casa, etcétera. Es decir, todo este tipo de instrumentos fueron organizando el movimiento en Vallecas. En el 70 se produjo una explosión de asociaciones, se crearon casi 12 asociaciones de vecinos cubriendo prácticamente todo el espectro de Puente de Vallecas y de Villa de Vallecas. Y bueno, estamos hablando de que en paralelo en Orcasur, en Orcasitas, en Carabanchel Bajo, en San Blas, en Villaverde, en San Fermín, en prácticamente casi 60 barrios de Madrid se fueron creando asociaciones que permitieron que en los años 75 se constituyera la primera Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Oye, ¿y te parece que el movimiento vecinal está bien reflejado en la película? Me parece que se le da mucha importancia al líder y muy residualmente al movimiento, lo cual creo que en el caso concreto de Madrid fue al revés. Es decir, cuando hubo un intento, un rapto de un autobús y trasladar el autobús de un sitio a otro, se hizo con 500 vecinos. Es decir, que los 500 vecinos no subieron todos al autobús porque no cabían, pero sí subieron 100 y pico y el resto les iba acompañando en el trayecto al autobús. Es decir, siempre se han hecho las cosas más colectivamente y esa es la imagen que nos interesaba dar de comunidad, de colectividad, de socialización de los recursos, de socialización de las acciones, ¿no? La película, bueno, es película, evidentemente tiene que utilizar la fórmula del líder, del dirigente, que está muy bien hecho. Eduard hace un trabajo fenomenal y la verdad es que hubo muchas cosas así. Luego el papel de la Iglesia, que es increíble también, que se repite en muchos barrios de Vallecas y de todo Madrid. Bueno, acciones como las que vimos en el 47, protagonizadas por el movimiento vecinal, transformaron nuestras ciudades. Entonces, os quería preguntar si pudierais describir brevemente cuáles creéis que han sido los principales logros de estos movimientos vecinales. La vivienda, fundamentalmente. O sea, la vivienda, tener en cuenta que en cuestión de 10 años se crearon en Madrid, se construyeron en Madrid cerca de 40.000 viviendas. Es decir, eso por acción del Ministerio de Urbanismo y Vivienda de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. 40.000 era en torno a 4.000 viviendas al año. Ahora cuando se está hablando de necesidades de vivienda y se ven los problemas que hay, realmente en esa época, ya digo, en 10 años se construyeron unas 40 a 45.000 viviendas, todas públicas, todas de vivienda por vivienda o vivienda en alquiler en un régimen que era barato, que hizo posible que mucha gente tuviera la vivienda, dejara su chabola o su casa baja, porque no, entonces la gente de los barrios no hablaba de chabolas. Chabola era un problema de marginalidad, la gente tenía viviendas de casa baja, que poco a poco las había ido dotando, había metido un servicio, aunque tuviera buzo negro, que poco a poco había metido el agua, la luz, etcétera. Pero vamos, la consideración que tenía la gente que trabajaba en una fábrica o en la construcción no era de chabola, era de una vivienda precaria, pero vivienda. Había viviendas de 150 metros cuadrados, que es lo que habían comprado los vecinos en ese momento en ese terreno. Terreno que era ilegal, porque los propietarios, los que habían vendido los terrenos, muchas veces inmobiliarias, tipo Urbis, Banús, Periconsa, etcétera, estaban vendiendo ilegalmente terreno rústico como si fuera terreno urbanizable. Y eso, pues, cuando llegó la hora de llegar a un acuerdo de urbanizar todo eso, también creó un problema, ¿no? Pero bueno, dicho esto... Dirías que la vivienda fue el principal... La vivienda fundamentalmente, el transporte en segundo lugar y después progresivamente la educación, la sanidad, eran elementos que iban reclamando. Ha dicho Isabel muy bien que el tema de la sanidad se resolvía con dispensarios, muchas veces al calor de la iglesia, al calor de grupos de monjitas que iban a los barrios, al calor de algunos curas, etc.
dispensarios que resolvían el tema del practicante o de primera necesidad, ¿no? Y los colegios, en algunos casos, se crearon escuelas, muchas escuelas en pisos o en casas bajas. Y en una forma también de... Había muchos profesores que no podían acceder a la escuela pública porque eran represaliados y que daban clase en su casa. Los niños se traían su banquetita o su mesa porque no había una mesa tampoco para hacer. Bueno, son muchísimas cosas que nos podíamos hablar bastante, pero esos eran los temas fundamentales. Además de los servicios de la vivienda, por supuesto, vivienda digna para todos y todas, y los servicios públicos, hay logros muy claves, como en el caso de Orcasitas, la memoria vinculante, lo llaman, sale narrado en el libro de Félix López Rey, en el cual pues, los vecinos, cuando los iban a realojar de sus casas bajas a los pisos, los querían sacar del barrio, ¿no? Los querían pues, mandar fuera de la ciudad, a los pueblos de fuera de Madrid, o también dividirlos, ¿no? para acallar precisamente el movimiento vecinal. Y bueno, pues ellos llevaron esta lucha hasta el Tribunal Supremo, que le reconoció el derecho a permanecer en su barrio, ¿no? Porque el barrio que ellos habían construido, esto también sale en la película, ¿no? Lo cuenta en la película, Torre Baró es ciudad, y bueno, pues esto lo consiguieron gracias a que en la memoria del proyecto de urbanización le ponía que les iban a realojar en el mismo barrio, pero luego a la hora de repartir los pisos pues no era así, ¿no? Y entonces consiguieron lucharlo con ayuda de abogados, voluntarios, ¿no? Esto también sale en la serie de Las Abogadas de Televisión Española, ¿no? Cómo consiguieron legalizar por primera vez la primera asociación en Palomeras, la abogada Paca Sauquillo, ¿no? De manera voluntaria también, gente de la universidad que iba a los barrios a ayudar y a apoyar en los movimientos vecinales, ¿no? Y en Palomeras también consiguieron logros muy potentes, como retirar la M40, que iba a pasar al lado de las casas, pues consiguieron hacer un parque lineal que es enorme, ¿no? Con un talud que separa la M40 para que no pase lo que pasó, lo que está aquí en la carretera de Extremadura, ¿no? Que están las casas ahí encima de los pisos. Y bueno, y también otro logro simbólico del movimiento vecinal es haber remodelado Palomeras y haber llevado la Asamblea de Madrid a Vallecas, ¿no? Y que los presidentes de la Comunidad de Madrid tengan que ir a trabajar a Vallecas, ¿no? Que esto también fue un logro muy importante del movimiento vecinal, yo creo. Pues yo también quería añadir algo que Fernando ha mencionado antes, que es el surgimiento del derecho a la ciudad, que en realidad inicialmente es un concepto teórico que ya venía del filósofo francés Henri Lefebvre, pero que en España, antes de teoría, fue práctica. Nació realmente desde abajo, de los barrios obreros de los años 60 y 70. Entonces, el derecho a la ciudad habla del derecho a poder participar de las decisiones de la ciudad, a ser ciudadanos y no meros receptores de servicios, ¿no? Entonces, en barrios como Orcasitas, en barrios como el Carmel, esto se concretizaba pues en un ambulatorio, en las calles asfaltadas, en un colegio, pero también en estas asociaciones que empezaron a surgir, y quiero traer aquí un ejemplo que Pepe conoce muy bien, que es la Asamblea de Entrevías, que reunió a arquitectos, a vecinos, a vecinas, a abogadas, que se reunieron para decidir cómo querían remodelar su barrio, ¿no? Y realmente fue un ejercicio muy pionero de democracia urbana, podemos considerarlo. Entonces, en ese sentido, los movimientos vecinales creo que alcanzaron muchos logros sociales, entendieron la ciudad como un bien común y al luchar por lo común ensancharon también la idea de ciudadanía. Es decir, ser ciudadano no era solo votar, que además en dictadura no se podía, ¿no? Pero era también tener acceso a servicios y era también tener el derecho a poder participar y a transformar pues su entorno. Luego, además, estos logros, estos avances también quedaron reflejados en políticas urbanas y en políticas públicas de los 80 y de los 90,
donde, por ejemplo, se llevaron a cabo planes de remodelación de barrios autoconstruidos, se crearon muchos equipamientos públicos y más adelante también se empezaron a implementar políticas de participación ciudadana en urbanismo. Esto la idea del discurso del derecho a la ciudad, luego ya en los años 90, volvería a resurgir de la mano de las luchas contra la especulación inmobiliaria y la vivienda. Y en los 2000, pues, en movimientos como VD Vivienda y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces, eso me parece un aspecto interesante, ¿no?, de que en el caso del Estado español, pues eso, esta idea de el derecho a la ciudad fue primero una práctica y luego se convirtió como en un principio político que sigue estando detrás de discursos y de políticas, ¿no? Y también me gustaría señalar un aspecto de los movimientos vecinales y es el vínculo muy fuerte que tuvieron también con los movimientos feministas, que en los años 70 empezaron a articularse en España, ¿no? Y que en realidad, en contenido, muchas de las demandas de los movimientos vecinales tenían un carácter feminista y estuvieron liderados en muchos momentos por mujeres. Pues, por ejemplo, las guarderías para poder conciliar, centros sanitarios con atención a la maternidad, programas de salud comunitaria. Todos estos fueron como reivindicaciones lideradas por mujeres a las que el feminismo le dio como un marco más amplio. Pues entonces no era solo como reivindicar equipamientos públicos, sino realmente entender el cuidado como un derecho y como una cuestión política. Y bueno, eso se ha mantenido más unas décadas después, pues se habla ahora de urbanismo feminista. Es un urbanismo que pone en el centro la seguridad, la accesibilidad, el acceso a los servicios y, por supuesto, el reconocimiento del trabajo de cuidados en la ciudad. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Estoy pensando cómo vamos a hacer y os queremos dar la palabra. Entonces, queríamos hablar del presente y le queríamos preguntar a nuestros invitados de qué manera cree que el 47 pues, nos permite analizar el presente, los problemas del presente, o nos ayuda a plantear problemas en el presente y posibles salidas y soluciones. Pero voy a ser muy democrático. ¿Os veis capaces de apuntar algo muy brevemente al respecto para luego dar la palabra o cortamos aquí y damos la palabra? Complicado, ¿no? Pues si alguien se anima y si no damos la palabra, ¿eh? O sea que... Bueno, a mí sí me gustaría señalar que todas estas viviendas que se construyeron en ese momento, ¿no?, durante el periodo del 40 al 80, ahora mismo tienen un problema de ineficiencia energética muy grave, ¿no? Todos los que analizamos el tema de las emisiones de la edificación estamos de acuerdo en señalar estas viviendas, las viviendas que fueron construidas en ese periodo, como las que tienen un consumo energético más elevado, ¿no? Las que necesitan más energía para mantener el confort tanto en verano como en invierno, ¿no? Entonces estamos intentando impulsar la rehabilitación energética de este parque inmobiliario porque no tiene ningún tipo de medida de eficiencia energética y, por tanto, pues son las principales causantes del cambio climático, ¿no? La edificación causa más de un tercio de las emisiones en todo el planeta y incidir y rehabilitar estos edificios pues puede ser una solución para el problema que tenemos de cambio climático, ¿no?, para mitigarlo. Y también, a su vez, pues ahora estamos trabajando en ver cómo podemos reducir el impacto en las ciudades, ¿no?, como los materiales que forman nuestras ciudades no estamos preparados para las olas de calor extremas muy prolongadas que estamos sufriendo, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo podemos cambiar la ciudad, cómo podemos renaturalizarla, cómo podemos poner materiales que no absorban tanto calor. Y bueno, pues esto
en lo que estamos trabajando principalmente en el instituto. Señalar brevemente el problema de la infravivienda, que todavía sigue siendo una realidad en lugares como la Cañada Real, donde todavía no hay una conexión a la red eléctrica estable, o también asentamientos temporales de las personas migrantes en zonas como Huelva, en Murcia, Almería. O sea, que es todavía una realidad y un problema que se debe abordar, ¿no? Y también el tema de los desahucios, porque a pesar de las moratorias y de los avances de la PA, sigue habiendo miles de desahucios todos los años en el Estado español. En 2024 hubo más de 27.000, la mayoría por impago del alquiler. Y también este año ha repuntado los impagos de hipotecas. Entonces, bueno, señalar que las medidas de protección no llegan a todas las personas vulnerables y que son insuficientes. Yo quería resaltar un poco la importancia de la colaboración de los técnicos. En el periodo de organización del movimiento vecinal, sin la colaboración de abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, médicos, hubiera sido muy difícil organizar todo lo que se organizó. El decreto que se consiguió de reconocimiento del derecho de los vecinos a estar en su barrio fue una labor de García de Enterría, que era un constitucionalista de ese momento oficial, un personaje importante. Y gracias a eso se consiguió que en todos los barrios la idea de quedarse en el propio barrio fuera una constante, ¿no? Y fue determinante a la hora de construir el nuevo Madrid y de construir que la gente viviera en los sitios donde había hecho toda su vida durante mucho tiempo. Y a partir de ahí, pues el papel de los abogados, de los economistas. En Vallecas, el papel fundamental de un economista que logró dar una propuesta, organizar una propuesta para que la financiación de las viviendas, de las 14.000 viviendas que se hicieron en Vallecas, se pudieran financiar, se pudieran autofinanciar por parte del Estado, y se consiguió una sociedad anónima donde el 50% era de la Administración y el 50% de los vecinos. Y con la fórmula económica que propuso este economista, se logró que la Administración entrara en esa dinámica y se logró transformar que 60.000 personas tuvieran una vivienda nueva. O sea, un hecho importantísimo. La importancia del papel de la Iglesia en la constitución y en la organización del movimiento vecinal en ese momento también fue definitiva. A todos se os viene a la cabeza Llanos, Jiménez de Parga, Gabriel Rosón y otros muchos curas en muchos barrios de Madrid que jugaron un papel determinante en ese momento para que la gente se pudiera organizar y pudiera funcionar. Todo esto es importantísimo a la hora de reconstruir ese movimiento vecinal. Sin ello, este Madrid no hubiera existido, ¿no? Insisto, si no existieran las asociaciones de vecinos, este Madrid no seguiría como es en este momento. Este mismo Conde Duque fue negociado por la Asociación de Vecinos de Malasaña en el año 73, que se querían hacer otras muchas cosas y se consiguió que el ayuntamiento lo reconvirtiera. Y fue eso lo que en este momento es, que es un centro cultural, un centro asociativo, un centro de documentación importante. Y bueno, y todo ese tipo de cosas, porque existían asociaciones en el barrio de Salamanca, en Amaniel, Chamberí, en todos los barrios, no solamente en la periferia, ¿no? Y todo eso construyó entre todos la ciudad. Esta es la importancia y ese es el recordatorio que querríamos del movimiento vecinal. Bueno, pues es el momento de abrir la palabra. No sé si entre el público hay alguien que tenga alguna cuestión. Yo no veo aquí, o sea que... Vale. Hola. Sí. ¿Me oís? Buenas noches. Quería hacer un comentario, una pregunta, un poco a raíz de la última intervención de Fernando, y era en relación con el tema de la eficiencia energética en estos barrios. Precisamente, el poblado de Regidor Casitas ahora mismo es un ejemplo a nivel europeo de rehabilitación y consecución de emergencia energética. Y yo creo que tiene bastante que ver con el movimiento vecinal actual, que es un poco heredero del movimiento vecinal anterior de Félix López Raiz y compañía, con nuevos miembros y otro nuevo impulso, pero yo creo que es también un poco fruto de eso, ¿no? O sea, el movimiento vecinal ahora mismo también está influyendo en estos temas de rehabilitación y eficiencia energética. Es así.
Sí. Sí, sí. ¿Se me oye? Sí, el poblado dirigido de Orcasitas actualmente tiene la tasa de rehabilitación energética más alta de Europa y ha sido totalmente impulsada por el movimiento vecinal. Ha contado con ayudas del Ayuntamiento principalmente, también de la Unión Europea y de la Comunidad de Madrid, pero el logro ha sido gracias al tesón del movimiento vecinal. Y actualmente van a rehabilitar el barrio entero y han conformado ya una comunidad energética de manera y han conseguido que les cedan parte de los tejados del colegio, de los mercados y para ampliar la superficie para colocar placas solares y se van a hacer una comunidad energética independiente que no van a necesitar energía. Va a ser el primer barrio de energía casi nula de Madrid y probablemente de España, ¿no? Y ha sido gracias al impulso vecinal, desde luego, sí. Parece que no se ve nada. ¿Sí? Hola. Quería hacer una pregunta en respecto que habéis hablado antes del autobús 57 aquí en Madrid. ¿Cómo se organizó, cómo se planeó y por qué se hizo ese secuestro de ese autobús aquí en Madrid? Y si hubo algún tipo de represalia después, a pesar de que ya estábamos en la democracia. Pues sí, en el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid la llevaba Joaquín Leguina, el Ayuntamiento de Madrid estaba regido por Álvarez de Manzano y los vecinos llevábamos pidiendo que un autobús que salía de Tirso de Molina y llegaba prácticamente a San Diego se ampliara 400 metros más porque dejaba a los vecinos a casi medio kilómetro de distancia con respecto a sus casas, ¿no? Había sitio para que circulara el autobús, no tenía que subir como en Torrebaró esa cuesta tan inmensa, estaba ya todo asfaltado, con lo cual era un problema simplemente de cabezonería. Y es que en esto siempre hemos chocado mucho los vecinos con los técnicos de las administraciones, porque cuando se les mete una cosa en la cabeza son muy cabezones y tienen que llevar las cosas como ellos lo dicen, son incapaces de sentarse previamente con los vecinos y discutirlo. Y eso es lo que solía pasar con este tema. Llevábamos tiempo discutiendo para que se ampliara el autobús a esos 500 metros, dijeron que no, entonces se decidió un día en asamblea ocuparlo, cogerlo y secuestrarlo. Y así se hizo. Lo que pasa es que como se dio aviso, cuando se fue a coger, estaba la Policía Nacional, estaba la Policía Municipal, había técnicos del Consorcio de Transportes y de la MT. El conductor ordenó bajar a todos los vecinos, bajaron los vecinos que estaban metidos, pero como tenían las ventanillas abiertas, se colaron los jóvenes del barrio. A partir de ahí hubo que abrir las puertas, se metió todo el mundo. Y cuando había unas 150 personas dentro del autobús, rodeado de unas 300 y pico más, pues se consiguió que el autobús llegara hasta el final. Y finalmente, pues eso forzó a que ya hubo una negociación definitiva, donde el gerente del consorcio, que era un tío muy majo, pero muy cabezón, dio su brazo a torcer y finalmente se impusiera la decisión. En todo este trasiego se sancionó a 2 vecinos, al presidente de la asociación, Mariano Monjas, y al párroco, Pedro Sánchez. Y finalmente, cuando se llegó a un acuerdo, se levantó la sanción y no hubo más. Aquí hubo paz y no hubo más guerra. En definitiva, insisto en el problema de que muchas veces, hasta actualmente también, hay una discusión siempre con los técnicos que piensan que lo que dicen va a misa y les falta contrastar las opiniones de lo que el personal llamado vulgo, pues también pensamos muchas veces de que hay soluciones que están vistas de otra manera, porque las estás viviendo. Bueno, pues nos quedaríamos aquí hablando más rato. Desde luego tenemos temas para plantear, pero tenemos que cumplir un programa y un horario, así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una breve pausa en la que podéis aprovechar para ir al baño, aprovisionaros de palomitas y agua, recordar que son gratis con la entrada, y también abanicaros con nuestro PayPal, que además de ser maravilloso y precioso, tiene un QR para hacer una evaluación de esta sesión. Así que os invitamos que al acabar la película, pues con el móvil, pinchéis en él y nos deis vuestra opinión. Nos vienen muy bien vuestros comentarios y valoraciones para seguir con este ciclo de cine. Nada, muchas gracias a todo el público y también a nuestros ponentes.